Hey, hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días por estar aquí. En este video básicamente vamos a hablar sobre el tema de la corrupción, el orden social y la corrupción en el Perú. Este video está hecho por mi compañera Juliana Doris y mi persona Cristian Rubén. ¿Qué es el orden social? Bueno, empecemos por partes. El orden. El orden se remite a la forma en la cual las comunidades se organizan. ¿Qué nos quiere decir? Que, por ejemplo, desde tiempos antiguos, siglos pasados, ya las comunidades se organizaban ya para, por ejemplo, poniendo leyes, poniendo reglas, etcétera. También se organizaban, por ejemplo, para cazar animales grandes, ya que individualmente no podían y tenían que organizarse. Así es de esta forma como empieza la organización. Bien, continuemos. Orden y caos coexisten. El orden y caos coexisten. El orden, ejecución de las acciones de forma coordinada, como su nombre mismo le dice, ejecución de forma ordenada. Un ejemplo es cuando viajas a un país y cuando llegas al peaje, todo tiene un orden y un procedimiento. Es un ejemplo. El caos habitualmente se refiere a lo imprescindible y es uno de los principales conceptos del cosmos. Es imprescindible. ¿Y por qué en el cosmos? Por ejemplo, en el cosmos fuera del planeta no se puede predecir un estallido o sucesos sobrenaturales. No es azaroso ni divino. Toda ley impone orden. La ley natural da un orden al mundo. Un ejemplo son las estaciones, por ejemplo, el otoño, el invierno, el verano, la primavera. Son orden natural que no se puede cambiar fácilmente. El orden no es únicamente una acción inteligente, sino todo aquello que funciona de una determinada manera. Por ejemplo, la evolución del hombre fue de una determinada manera. Por ejemplo, el nacimiento. Cuando nacemos, crecemos y envejecemos y morimos. Tiene todo un orden y no siempre es inteligente. Ahora pasemos a los métodos del orden. Aquello que denominamos tiempo presenta un orden natural de los sucesos, dados al menos por los conocimientos decretos del ser humano hasta el día de hoy. El origen cronológico es unidireccional e invariable. El orden depende de las relaciones. También todo lo que se relaciona tiene orden. El orden otorga la estructuración. También existen los tipos de orden. Está el orden estático, es la convivencia armónica de los elementos del ser con respecto a todo. También está el orden dinámico, que es la finalidad de adaptación de causas y efectos de medios afines. El orden nos da paz, eso es muy cierto, ¿no? A nadie les gusta el caos, nos gusta que las leyes se cumplan, las normas se cumplan, todo esté en organización, etcétera. Y bueno, finalmente llegando a nuestra conclusión del orden social. El orden social es un sistema de relación entre estructuras sociales, instituciones sociales y prácticas sociales, las cuales conservan, mantienen y hacen cumplir las maneras normales de relacionarse y comportarse. Bien, ahora hablaremos sobre la corrupción. La corrupción hablaremos sobre las causas, las consecuencias y su concepto. Ahora daremos el concepto de la corrupción. Es el mal uso público del poder para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada. El término opuesto a corrupción política es transparencia. Por esta razón se puede hablar del nivel de corrupción o de transparencia de un Estado o nación.
La corrupción es una manifestación de las debilidades institucionales, bajo estándares morales, incentivos sesgados y falta de aplicación de la ley. Bien, pero ¿cuáles son las causas? Bueno, las causas endógenas, las que tienen que ver con el individuo. Por ejemplo, falta de valores humanistas, carencia de una conciencia social, falta de educación, desconocimiento legal, bajo autoestima, paradigmas distorsionados y negativos, consumistas, materialistas. Bien, la corrupción nace desde niños empezamos a robar, a mentir, a hacer cosas ilegales y es ahí cuando necesitamos realmente valores, que nuestros padres nos eduquen, un buen padre, una buena madre que nos forme. También están las causas exógenas, las que dependen de la sociedad. Por ejemplo, la impunidad de los actos de corrupción, los modelos sociales que transmiten antivalores, un excesivo poder discrecional del funcionamiento público, la concentración y de decisión en ciertas actividades del gobierno, el soborno internacional, el control económico o legal sobre los medios de comunicación que impiden se exponga a la luz pública los casos de corrupción, salarios demasiado bajos, falta de transparencia en la información concerniente a la utilización de los fondos públicos y de los procesos de decisión, la poca eficiencia de la administración pública y una extrema complejidad del sistema. Esas son las causas exógenas. Como todo mal negativo tiene consecuencias, pues estas son sus consecuencias. Favorece la consolidación de élites y burocracias políticas y económicas, la destrucción de los organismos de control, la imposición de políticas de corto plazo, el deterioro de la infraestructura nacional, se destruye el profesionalismo, la desprotección total de los ciudadanos, el sistema político pierde legitimidad, se realiza una mala asignación de recursos. Como vemos, la corrupción causa todo un estado de negatividad y no aporta nada para la sociedad ni para el desarrollo, nada. Bien, seguimos con las consecuencias. Las personas honestas quedan segregadas, marginadas y desanimadas. Se pierde previsibilidad sobre el futuro de la organización o del sistema. Pues claro, ¿no? Haciendo una mala distribución, robando, no trae nada bueno para el pueblo o para una ciudad. Debilita el desarrollo y causa un creciente abuso de los derechos humanos. Es cierto, debilita, porque de alguna u otra forma afecta también a la economía del país y eso conlleva a un subdesarrollo. Distorsiona las operaciones de los mercados a la gente común de los beneficios que se derivan de ellos. Está muy claro esto. Es un gran ejemplo en el Perú, que tenemos más que todo privatizado, como el AFP, el ONP y muchos más están privatizados, incluso empresas acá como Plaza Vea, etcétera. Las farmacias están privatizadas cuando también debería haber que sean públicas y no privatizadas. ¿Y por qué es malo? Porque al ser privatizadas, ellos pueden poner sus precios, pueden imponer la cantidad de sus precios y eso no nos trae nada bueno a nosotros. Reduce los ingresos fiscales e impide que los escasos recursos públicos contribuyan al desarrollo y bienestar social. Es cierto que reduce los ingresos a los fiscales, quienes de una u otra forma supervisan a, a las instituciones,
permite la aprobación y operación de leyes, programas y políticas sin sustento o legitimidad popular. Es cierto, a veces, muchas veces, por ejemplo, como un ejemplo, Keiko o el Fujimorismo. ¿Qué pasó? Ellos aprobaron prácticamente leyes, pero ¿con fin de qué? A favor de ellos, con intereses propios. Y eso, obviamente, nunca lo hizo pensando en el Perú, en un buen acto, sino solamente pensando en corrupción y sobre todo pensando en sí mismo, un acto egoísta. La corrupción en el Perú a través de la historia. La división a observarse fue establecida por el grupo expositor y será presentado por mi persona. Como primera etapa tenemos la independencia temprana, que abarca desde el año 1821 hasta el año 1829. En esta etapa el Perú salía de una anarquía para tratar de convertirse en una república. Tenemos datos como que los costos generales de la corrupción implicaron aproximadamente el 139% del gasto público y el 6.1% del PBI nacional. Lamentablemente, estas cifras hacen de esta etapa la más corrupta de nuestra historia. Y es que al no contar con recursos financieros, los caudillos independentistas utilizaron para su causa distintos medios para obtener beneficios individuales, como el abuso de expropiación, la corruptela, el crédito externo e interno a nombre del Perú, la apropiación indebida de reservas de plata para pagar deudas personales, como ejemplo específico. Y lo indignante es que algunas de estas prácticas repudiables fueron impulsadas por el mismo Monteagudo y Simón Bolívar. Como siguiente etapa tenemos el primer gobierno de Nicolás de Piérola y el gobierno de Miguel Iglesias. En estos gobiernos se alcanzó el 70% del gasto público y el 5.5% del PBI nacional. La corrupción se relacionó a la compra de armas y municiones, el manejo de la deuda y de nuevos contratos con la conocida Casa Dreyfus. La cancelación de la deuda externa con la transferencia de la propia de los ferrocarriles nacionales, obviamente hasta ese entonces obsoletos. Irregularidades en el manejo de fondos y gastos públicos en el contexto de la guerra. Y otras negociaciones con casas financieras internacionales, que obviamente no daban como resultado el desarrollo y el progreso del país de ese entonces, del Perú de ese entonces, más favorecía al desarrollo individual de las personas que estaban en el poder. También podemos alegarle a Nicolás de Piérola que, saliéndonos un poco de contexto, gracias a él fue que perdimos a Arica y Tarapacá, además de otros factores, claro está, pero bueno. Como siguiente etapa tenemos el segundo gobierno de Ramón Castilla y consecutivo el gobierno de Echenique, desde 1845 hasta 1855. En este aspecto, los presidentes Castilla y Echenique tuvieron gobiernos en los que la corrupción representó el 41 y 55% del gasto público respectivamente, además del 4.1 y el 5% del PBI nacional. Durante esta época, los actos de corrupción estuvieron asociados a los contratos y renovaciones sobre el comercio del guano, la prosperidad falaz, además del procedimiento de conversión de la deuda interna en externa. Es decir, ya no se prestaba
el Estado ya no se prestaba dinero de las empresas nacionales, sino internacionales, lo que agravaba aún más la situación económica, política y social de nuestro querido país, pudiéndose convertirse el país en un país en vías de desarrollo hasta ese entonces. Ahora sigue el gobierno militar desde el año 1968 hasta el 1980. El gobierno militar de Velasco Alvarado y luego el de Morales Bermúdez presentó una corrupción que se estima en el 43% del gasto público y el 5% del PBI nacional. Los principales actos de corrupción se produjeron alrededor de las redes de corrupción, patronazgo y nepotismo formados entre Velasco Alvarado, la cúpula militar, sus asesores de izquierda, un determinado grupo empresarial, hasta ese entonces llamados aztecos, y su círculo de amigos. Cabe citar el caso de corrupción en el que estuvo vinculado el general Tantaleón, quien manejaba la empresa Pescaperú, en el momento en que se descubrió la aparente malversación de fondos que fueron destinados a viajes en jet privado, equipo de fútbol y diversos lujos. Ahora entremos al segundo periodo de Augusto B. Leguía, el cual también trajo serios problemas a nuestro país. El contexto en el que nos encontramos es el centenario del Perú, en donde se produjeron y fue la causante de muchos cambios estructurales y el orden social del Perú. La corrupción en el segundo y último mandato de Leguía alcanzó un 72% del gasto público y un 3.8% del PBI. Este gobierno se caracterizó por el supuesto desarrollo de una política de grandes obras públicas, obviamente plagadas de corrupción y financiadas con el endeudamiento externo. También se produjo un gran derroche de los fondos públicos por las suntuosas fiestas del centenario. Además, se produjo una serie de sobornos en las compras civiles y militares. Todo esto llevó a que la corrupción en el gobierno de Leguía se considere como la más alta de la era de la modernización, compitiendo con los niveles alcanzados en la década de los 70 y los 90. También se fomentaron cambios estructurales en el orden de la sociedad, como la creciente lucha de clases y la diferenciación, es decir, una clase se diferenciaba más de la otra, fomentando el origen máximo de la burocracia. El primer gobierno de Alan García, que respecta desde 1985 hasta el 1900. La corrupción llegó al 37% del gasto público y el 4% del PBI nacional. Estuvo relacionada al posicionamiento de miembros del partido aprista en la administración pública, el aparente encubrimiento de lavado de activos, tráfico de drogas y un conjunto de delitos que se le alegan a nuestro expresidente fallecido. Ahora abarcaremos el gobierno de nuestro expresidente Alberto Fujimori, que consta del año 1990 hasta el 2000. Años muy críticos en nuestro país, por cierto. Según el análisis de Quirós, el gobierno de Fujimori es el más corrupto de los elegidos democráticamente en nuestra historia, toda vez que la corrupción durante su mando significó el 50% del gasto público y el 4.5% del PBI nacional. Los actos de corrupción se desplegaron a través de un aparato estatal dominado por la alianza Fujimori-Montesinos,
Así Fujimori se ocupaba de la política y el mantener la imagen mediática populista, mientras que Montesinos negociaba secretamente con las cúpulas de poder público, como el Congreso, ministerios, Poder Judicial, Ministerio Público, municipalidades y un etcétera de instituciones públicas. Se le acusa de crimen organizado, tráfico de armas, cárteles de droga, etcétera, la manipulación de informática y la obtención de distintos beneficios individuales. Ahora analizaremos los gobiernos del último quincenio de nuestra actualidad. En el gobierno primero de Alejandro Toledo. A Alejandro Toledo se le alegan dos casos muy conocidos. El primero de ellos es el caso Odebrecht y el segundo el caso de Ecoteva. En el primero, la empresa Odebrecht alega que le pagó 20 millones de dólares a Toledo a cambio de la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera Indonesia-Nicasur. En el segundo caso, la suegra de Alejandro Toledo, Eva Fernenbach, habría comprado una casa y una oficina con 5 millones con dinero de una empresa llamada Ecoteva, y los fondos de esta empresa vendrían de los sobornos dados por la empresa Odebrecht. Ahora analizaremos el gobierno de Alan García, el tercer gobierno. Se le alega que la empresa Odebrecht ayudó a Miguel Atala, en ese entonces el presidente de la estatal Petroperú, y se recibieron más de 1.3 millones de dólares procedentes de la Offshore Capital Services Limited. Se le acusa de ser líder de una organización criminal. Tiene casos específicos como el caso Coyique, el caso Endesa, el caso Petrotech, el caso Alto Piura, y también se le alega la venta de inmuebles en el Callao y el presunto delito de peculado. Ahora vayamos al análisis del gobierno de Ollanta Humala Tazo. Se le acusa de lavado de activos debido a que en primer lugar había recibido dinero ilegal del gobierno de Venezuela para la campaña presidencial del 2006, dinero que se les habría entregado mediante valijas diplomáticas en la embajada venezolana, y en segundo lugar habría recibido dinero ilícito de Odebrecht y OAS para financiar la campaña del 2011. Las modalidades que se le alegan son las de conversión y ocultamiento. Ahora analizaremos el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Se le acusan de pagos de Odebrecht, el indulto a Alberto Fujimori, las transferencias de Westfield y First Capital a Pedro Pablo Kuczynski, y un caso en particular que es el chofer de PPK ganaba 4.000 dólares mensuales, y finalmente los Kenji Videos, por el cual el presidente tiene problemas judiciales. Ahora vamos a basarnos en el decreto supremo que establece medidas para fortalecer la integridad pública y lucha contra la corrupción, que es el 042-2018 de la Presidencia del Consejo de Ministros. Por cuestiones de tiempo se les va a dejar el link para más información en la descripción. Y así es como llegamos al final de este video. Y ahora nos tocan las conclusiones. Sin lugar a dudas, la corrupción y el orden social son dos términos totalmente relacionados, que corresponden al desarrollo de nuestro país. Nosotros a través del video tratamos de
utilizar conceptos y ajustarlos a la realidad peruana gracias a los representantes de nuestra nación, que son los presidentes, desembocando en 4 conclusiones básicas. La primera de ellas es que nosotros consideramos que la corrupción viene a ser el problema más crítico de nuestro país. Si bien es cierto, podemos enfocar distintos problemas, todos los problemas si es que sea probable, pero en cualquier tema siempre va a estar implicada la corrupción, siempre, desde cualquier punto de vista que tú lo veas, siempre va a estar implicada la corrupción. 2. Fomenta la sobreexplotación, más no el desarrollo sostenible. La sobreexplotación, ¿por qué? A ver, pongámonos en el contexto del 2008, donde se tenía o yacía una crisis tremenda que obligaba a la mayoría de los peruanos a salir del país. Ahora, en ese contexto, ¿por qué el Perú siguió adelante y pudo sobrevivir con esa crisis? ¿Por nuestras autoridades? ¿Por nosotros mismos? ¿O por nuestros recursos? Bueno, el grupo, dependiendo del análisis que hicimos, creemos que se basó en los recursos, ya que, a ver, si nos comparamos en una situación futura en la que nosotros no hicimos algo antes para que realmente haya cambios, tendríamos a un país sin recursos. Imaginémonos, ¿no? En un país en el que no tenemos nada de recurso biológico ni de supervivencia. Pongámonos en ese Perú. ¿Realmente saldríamos de una inflación tremenda? La que obviamente se suscitaría. ¿Sobreviviríamos? Claro que no. Obviamente que no. ¿Por qué? Porque los recursos son los que hacen que el Perú sea una de de los países en vías de desarrollo más considerados, se podría decir. Ahora, la tercera conclusión a la que llegamos es que la corrupción fomenta la inequidad, la inconsistencia, la ineficacia y la ineficiencia. En cuanto a este aspecto lo podremos juntar con el aspecto o el análisis que le hacemos a la administración pública, a los trabajadores públicos que no necesariamente son los más adecuados. Ejemplifica. Y el punto 4 que nosotros quisimos tocar fue que el cambio social o el cambio en sí está en uno mismo. El cambio, sé que este término se ha hecho totalmente normal para cada uno de nosotros, ya que se nos ve a nosotros como, obviamente, el futuro de la nación, lo que obviamente somos, pero simplemente se nos ve como a chicos que están obligados a hacer un cambio. Y lo estamos, por supuesto que lo estamos, ya que nosotros representamos una cultura distinta, una forma de vida totalmente distinta a las antiguas. Pongámonos en el caso de hace 10 años. Hace 10 años no había falta de agua. Hace 10 años no se suscitaban fenómenos naturales tan graves como los que vemos ahora. Hace 10 años el Perú quizás no cruzaba una de sus crisis tan grandes o no se veía como un país en vías de desarrollo. Hace 10 años. Y acá de 10 años, ¿cómo será para nosotros? Dependiendo del cambio que tengamos en uno mismo, el cambio individual, el cambio familiar y así sucesivamente, suscitaría a que la población pueda darse cuenta del potencial que tiene, del cambio que en realidad pueden hacer, de la capacidad que tiene la población de lograr un propósito, la unidad, más no el individualismo. Esa es nuestra ideología. Esperamos que se haya comprendido el contenido del video y bueno, agradecer su visita y hasta una próxima oportunidad.